Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta nueva jornada de inteligencia artificial que está organizado por la Academia de la Televisión y por Madrid Film Office. Y en esta ocasión y en esta mesa nos toca hablar un poco de la animación, de qué está ocurriendo, en qué punto estamos, a qué retos nos estamos enfrentando o nos tendremos que enfrentar. Y para ello tenemos a tres grandes profesionales de la animación a lo largo de muchos años en sus carreras profesionales, arrancando y comenzando dando la bienvenida a Natalie Martínez, que es productora, directora de animación, fundadora del estudio Wise Blue Studios y presidenta de Divos, que es la Federación de Animación y Efectos Visuales. Cuenta con una destacada trayectoria como productora de películas como la cinta animada Animal Crackers de Netflix, el año 2020, y directora de series como Hero Dad, distribuida en más de 20 países, o My Boss Universe. O sea que bienvenida, Natalia. Muchas gracias, es Natalie. Natalie, perdona. No, es Natalie. Sí, sorry. Disculpa. Por otro lado, tenemos a Nico Madji, que es fundador de Lightbox Animation Studios y presidente de Pixel Cluster Madrid. Es productor ejecutivo con más de 20 años de experiencia en el sector de la animación y a lo largo de toda su carrera ha producido largometrajes como la gran conocida saga y de gran éxito en taquilla Tadeo Jones o Atrapa la bandera. Ya nos contarás, Nico, que esto nos interesa mucho a todos, estos detalles. Series de televisión como Descubre con Tadeo y la recién estrenada El diario de Alice. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, también ha hecho cortometrajes como Cuerdas, Alike, Madrid 2120 o The Monkey. Y, por último, presentaros a Verónica Buide, que además de ser presidenta de MIA, que es la Asociación Iberoamericana de Mujeres en la Industria de la Animación, es consultora estratégica internacional para proyectos de animación y abogada especializada en propiedad intelectual y coproducción internacional. Verónica, en la mayor parte de su carrera profesional, la ha dedicado a la construcción y gestión de marcas de entretenimiento infantil como Pocoyo, Miraculous Ladybug o Gormiti, liderando su estrategia legal y de negocio. Entonces, bueno, y esto era la breve descripción. Así que nada, daros las gracias por estar aquí, gracias de nuevo a todos vosotros. Y si os parece, para entrar en contexto, aunque yo creo que ya en las mesas anteriores lo hemos ido trabajando igual que las jornadas de otros años, para partir todos desde el mismo punto, ¿qué es para vosotros la inteligencia artificial como contexto? Porque cada persona lo está definiendo de una manera distinta, ¿no? O se ajusta a sus sectores. Y, sobre todo, en vuestro contexto y en vuestro sector. ¿Cómo lo podríamos definir? Aquí os dejo que arranquemos. Así, empezamos con una pregunta fácil. Una pregunta fácil, esta está chupada. Bueno, yo hace poco vi una serie, voy a usar algo que no es mío, pero que me pareció muy interesante. Una serie, no diré la plataforma, no diré la serie porque no son españolas, pero iba sobre inteligencia artificial y me gustó mucho la definición que dio uno de los protagonistas, que acabó siendo el malo, spoiler alert, que decía que no definían la inteligencia artificial como artificial, sino como inteligencia alternativa. Yo creo que la definiría usando eso también como inteligencia utilitaria. Al final, la inteligencia artificial no es más que una herramienta, y yo creo que, bueno, lo iremos viendo durante el panel, ¿no? Pero que la utilizamos así, como una herramienta más de nuestro trabajo, y debería ser así. Luego ya entramos en polémica, si queréis. Es eso, una herramienta, sin más. No ha venido a sustituir a nadie, ha venido a eliminar procesos tediosos y a agilizar y a ayudar con las ideas que han tenido otros, por ahí, repartidos por el mundo, a sintetizarlo y mostrárnoslo, pero es una herramienta. Yo estoy de acuerdo con ellos. Para mí también es una herramienta. Creo que la diferencia con respecto a otras herramientas que ha habido en el pasado es la velocidad con la que esto crece, se enriquece, es más grande, más útil y también más, a veces, peligroso, ¿no? En cierto sentido. Pero efectivamente es una herramienta que, en mi opinión, para la que hay que formarse para utilizarla, hay que informar al público de qué es lo que está hecho o no con inteligencia artificial y también hay que regularlo, y en ello está también Europa y España, ¿no? O sea que, bueno, pues
estamos de acuerdo en que es una herramienta. Sí. No, y además me encanta esta definición que habéis hecho, porque no es que parezca que hay gente que se cree que esto es algo que viene de otro mundo, extraterrestre, que aterriza, que va a romper con todo, no, sino que es una evolución de cosas, como nos ha ocurrido a lo largo de la vida, que tenemos, ¿no?, de nuestras trayectorias profesionales, que hemos tenido que ir integrándolo. Entonces, Natalie, con tu gran recorrido profesional, sí, ¿cómo crees que está influyendo ahora mismo la inteligencia artificial en vuestro sector? A ver, yo es que cuando hablo de inteligencia artificial relacionada con el sector de la animación, empiezo por explicar que nosotros ya venimos utilizando formas primitivas de inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, sobre todo con la irrupción del 3D y el CGI, que llamamos, ¿no?, las imágenes generadas por computadora. Entonces, claro, no lo llamábamos inteligencia artificial entonces, son algoritmos que sirven para generar una serie de cosas que, yo no sé si recordáis las primeras series de animación que visteis, pero os acordáis de estos muñecos horribles, feos, con ojeras, con un pelo que parecía casco y demás, y ahora os veis una película cualquiera que se produzca, por ejemplo, las de Nico o la mía, Animal Crackers, con estas telas que se mueven, estos fluidos que parecen agua natural, estos pelos, ¿os acordáis del pelo de Brave o de Rapunzel? Bueno, pues todo esto está hecho con una serie de algoritmos que trabajamos desde hace muchísimo tiempo en animación y que al final lo que hacen es que generan una serie de dinámicas, como las llamamos nosotros, utilizando una serie de parámetros que les introduce un artista. Entonces, nosotros ya trabajábamos con este tipo de cosas, o por ejemplo, para hacer multitudes, o si hablamos de VFX, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Ya hay personajes creados por computadora que se mezclan en una película con imágenes reales y son prácticamente indistinguibles. Entonces, claro, llevamos trabajando ya mucho tiempo con todo esto. Entonces, lo que llega ahora, yo creo, y Verónica lo mencionaba, es esa capacidad que tienen las nuevas IAs de analizar un volumen de datos mucho mayor en mucho menos tiempo, inferir de eso una creación nueva, no quiero llamarla original, ¿vale?, porque está basada en cosas que existen, pero una creación nueva, y que eso va a ser el player que va a cambiar. Pero al final es lo que ya hemos comentado en la introducción, no va a ser más que una herramienta que va a ayudar a liberar de procesos más tediosos, y yo creo que va a dar la posibilidad a lo que es la intervención humana, del artista humano, a poner su talento donde realmente es diferencial, ¿sabes? Desproviéndolo de todas esas tareas, esos procesos, pues eso, que son largos, que son mecánicos y que los puede hacer mucho mejor una máquina con menos margen de error, liberando al artista para hacer cosas mucho más interesantes. Y claro, en relación además a lo que estás comentando tú, yo no sé cómo veis que van a cambiar los flujos de trabajo, los procesos de producción, y a lo mejor, bueno, a todos nos vamos a lo de Tadeo, ¿no?, porque es como más o sea, que todos lo conocemos y ha tenido un gran impacto. Entonces, proyectos como esos, ¿cómo podrían cambiar esos flujos de trabajo, ¿no?, y esos procesos en los que tenemos, aparte de la creatividad, arrancar con estas metodologías en todos los pasos de la producción? Pues eso podrá llegar a ocurrir, pero no está a la vuelta de la esquina. Y no está a la vuelta de la esquina porque la industria se sostiene por el uso de unas herramientas que usamos todos los estudios de animación y una forma de trabajar que es común en todos los estudios de animación, y de un monopolio. Hay un monopolio, que es el monopolio que tiene Autodesk sobre todo el cine de generación de imagen virtual, de todos los software de imagen de síntesis, y es el estándar de la industria. Entonces, si intentas salirte de esa rueda, pues más vale que sea con tu propia película, porque no vas a hacer las películas de otros, porque todo el mundo funciona siguiendo unos estándares, que son esos, los que hay. Y son los que hay. Entonces, hasta que estos jugadores que abrazan la inteligencia artificial, pero desde su control, ellos tienen la sartén por el mango, es muy difícil irte por derroteras. Hay un software libre de generación de imagen que nació en Europa que se llama el Blender, que todo el mundo siempre lo vemos como, el Blender, como el Blender, ¿cuánto dinero podríamos ahorrar con el Blender? Pero sin embargo no es un estándar en la industria, y cuando te pones a trabajar para otros, que habitualmente son cosas que hay que hacer muy rápidas y con presupuestos apretados, pues los experimentos con Coca-Cola. Sí, entonces estoy entendiendo, no sé, Nico, si estoy entendiendo que en el momento en el que estamos, aunque tú dijeras, quiero innovar a tope, quiero empezar a utilizar la inteligencia artificial a tope,
pero no voy a poder, excepto si llego a acuerdos con estas otras herramientas, ¿no? y podemos hacer pasitos. O puedo ir probando poco a poco con otro tipo de... Lo vas a hacer para ti, o sea, porque al final yo siempre digo que somos un... Oye, pero las películas siempre te digan mesías. Esto lo puedes hacer mucho mejor, lo puedes hacer mucho más rápido. Entonces yo les miro y digo, no, mira, es que nosotros somos un peyote africano. Y dice, ¿cómo? Digo, sí, nosotros somos un peyote que cruzamos el desierto. Los cohetes que van a la Luna y que van al espacio se diseñaron en los años 60. Sí. Tú no quieres innovar, no quieres que te explote, tú lo que quieres es llegar, y llegar de la vía más segura. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, o sea, tú puedes innovar para ti, pero algo tan simple, mira, este motor de render que se inventó en España, el Arnold, que se inventó además en Málaga y luego la empresa estuvo aquí en Madrid durante muchos años hasta que fue vendida. Ese software que cambiaba toda la forma de iluminación de las películas fue testeado por Sony durante muchísimos años hasta que fue incorporado a las producciones de Sony Animation y se acabó convirtiendo en un estándar porque, vaya, efectivamente, esto funciona, pero no fue cosa de un día ni de 2 días, fue cosa de un Lumbreras que peleó muchísimo para que para demostrar la valía de ese software y de ese motor de render, pero tardó en entrar. Y luego cuando entró, lo empezamos a usar todo el mundo. No, además me parece, no sé si necesitan poner... que me parece muy buen punto lo que estáis comentando, porque ya hablaremos más adelante de los miedos, y que los miedos, ¿no? Pues como todo en la vida, puedes tener miedo ahora, pero espérate que llegue el miedo. O sea que, por lo visto, podemos de momento estar tranquilos, ir aprendiendo. Yo estoy hablando de más aquí en esta mesa. Pero, ¿no? Que es una de las cosas en las que podemos ir estando tranquilos, ir investigando, ir viendo un poco cómo avanzamos, o sea, que no se va a caer el mundo ni a romper nada. Pero sí hay unos temas que es a nivel legal, que además a mí también me fascina mucho, porque la parte legal y la parte tecnológica normalmente van a contrapié. Primero se desarrolla y luego la parte jurídica va detrás como puede y se van regulando las cosas porque va más lento. Entonces, en este término están todos los derechos de propiedad intelectual, que hay que ver cómo se manejan, toda la parte de autoría, los autores, cómo se puede regular todo esto, porque hemos visto que en todos los saltos tecnológicos está el autor que dice, oye, ¿y a mí cómo? ¿No? Y todas estas partes. Entonces, ¿esto cómo se está llevando? Porque otros años hemos ido hablando y esto y esta parte va evolucionando. Entonces, por un lado, Verónica, que tú eres... Esta pregunta te la voy a ti directamente. Parece bien. Que eres abogada. ¿Cómo lo estáis viendo y cómo están los autores reaccionando a todo ello? Sí, es verdad que en nuestra industria, en la industria de la animación, la digitalización, la tecnología está desde los inicios, ¿no? Por lo tanto, la adopción de estas nuevas herramientas es como más smooth, más tranquila quizás, pero es verdad que también está compuesta de muchas personas que hacen unos oficios que son, entre comillas, tradicionales: escribir, ilustrar para luego animar. Es decir, hay una serie de personas que son creativas, que generan contenidos originales y estas personas, es verdad que muchas de ellas se sienten bueno, pues a lo mejor amenazadas por la irrupción de estas herramientas que podrían de alguna manera sustituirles, ¿no? Hay gente que piensa esto, otra gente que las utiliza para ser más eficiente, para evitar la hoja en blanco, ¿no? Porque muchas veces esta es una herramienta muy útil, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, para escríbeme 3 premisas, ¿no? Y a partir de ahí tú, por supuesto, construyes. Entonces, hay una mezcla de desconocimiento, inquietud de qué va a pasar con ellos en el futuro. ¿Se va a prescindir de ellos? Yo personalmente pienso que en ningún caso se va a prescindir de ellos, punto número 1, pero necesitan, como decía al principio, formarse en la utilización de estas herramientas para maximizar su potencial como creadores, ¿no? También necesitan que la gente que ve las pelis, la gente que escribe, que lee los guiones, la gente que ve sus ilustraciones, sepa que se ha generado o no con inteligencia artificial. Es decir, esto ya la ley va hacia ahí, ¿no? La legislación, la regulación. Informar al público de que, oye, esto se ha creado con inteligencia artificial o no, o hay participación humana. Es decir, eso creo que es fundamental que el público lo sepa, y también que el público sepa discernir y sepa identificar y apreciar
la calidad de un texto creado por una persona y no por 100% por una inteligencia artificial, que hay diferencias, por lo menos por ahora. No sé cuánto, si va a ser mucho tiempo o poco, pero efectivamente hay bastantes diferencias. Y luego, regular, ¿no?, para proteger sus derechos. ¿Por qué? Porque al final, primero, todas las fuentes de las que beben y de con las que se entrenan todas estas herramientas de inteligencia artificial vienen de autores, ¿no? Como esto era una situación alegal, pues han empezado a agarrar contenido de aquí y de allí y con eso lo han entrenado. Ahora ya los autores se han puesto enfrente y han empezado a demandar, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con toda la razón, bajo mi punto de vista, y además los tribunales están dando la razón, ¿no? Debería de haber habido un consentimiento expreso para prestar tus creaciones para entrenar una máquina, ¿no? Punto número 1. Y luego punto número 2, para que lo que tú generas y creas sea protegido, ¿vale?, y sea asignado a ti como autor. Y aquí sí que es verdad que los tribunales están de acuerdo en que un texto generado, por ejemplo, un texto, una ilustración generada 100% por inteligencia artificial no tiene derechos de autor, porque no hay un autor detrás, una persona, ¿no? Siempre dicen que se podría atribuir la autoría a una persona siempre que su implicación en esa creación sea significativa. Claro, ¿qué es significativa? Pues nadie lo sabe. Pues es un poco al arbitrio del juez, ¿no?, en este caso, si hubiera un conflicto. Entonces, bueno, pues obviamente todavía hay muchas más preguntas que respuestas a día de hoy, pero lo que es imprescindible es que los poderes públicos protejan a los autores, pero también que ellos, digamos, aprendan a utilizar esas herramientas para maximizar todo su potencial. Bueno, yo creo que hemos hecho así como un recorrido dando saltitos, ¿no? Hemos pasado por las herramientas, los procesos, la parte jurídica, pero hay una parte luego muy importante en el desarrollo de las producciones, ¿no?, que es el dinero. Entonces, bueno, voy a hacer varias preguntas, claro, que es, uno, ¿está afectando a día de hoy la inteligencia artificial en la parte de generación de los presupuestos o la financiación? ¿O ya hemos empezado a tener cambios en esto o los vamos a tener, o sea, pasado, presente, futuro? Un poquito, ¿no? ¿Cómo afecta? Porque es una parte muy relevante a la hora de producir animación. Yo creo que de momento todavía no está afectando. O sea, sí está afectando en lo que hablábamos de optimización de procesos, ¿no?, que eso sí que se abarata. O, por ejemplo, por comentar algunos que no he comentado antes, en VFX se utilizan, por ejemplo, para hacer tareas como borrar cosas de los fondos. Cuando grabas en un sitio y hay cables para una película de la Edad Media, pues bueno, se borran. O, por ejemplo, ya se está haciendo mucho para reemplazar caras o hacer rotoscopia básica o incluso para, si por ejemplo has rodado un plano de 2 segundos y necesitas 10 para montaje y te puedes permitir el lujo de ralentizarlo, pues ahora, por ejemplo, las IAs te generan fotogramas que no existen y tal. Y todos estos son procesos que optimizan mucho y que aportan valor a la producción sin encarecerla. Pero yo creo que todavía no es significativo el cambio de la IA que vemos ahora de momento en los procesos productivos, no lo es. No sé si vosotros veis esto diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además como productor que vendo mis películas, a mí me gusta presupuestarlas como si estuviéramos esculpiendo la piedra directamente, porque luego te vas encontrando ahorros por el camino que te vienen muy bien, ¿no? Entonces, esto es una cosa que tenemos que hacer. Va a agilizar procesos internos, pero claro, por ejemplo, cuando hablabas de ya usamos inteligencia artificial a la que llamamos logaritmos, pues es verdad, porque os invito a modelaros una selva en 3D. Es un curro de chinos, cada página, cada hoja del árbol, las cortezas de los árboles distintos. Usamos software comerciales que hay, que ya haces así, ¡pum!, y te planta un arbolito y solo dices más alto, más bajo, más bonito, más izquierdo. Eso es un tipo de inteligencia artificial que se llama logaritmo. Entonces, se usa. Pero es que también usamos bibliotecas que hay de contenidos, que es contenido que ha hecho otro, que tienes que adaptarlo. Entonces, yo creo que por el momento agiliza procesos internos, pero no es una gran revolución. Una revolución sí es el uso de motores de videojuegos aplicados a la producción de largometrajes. Eso sí es un game changer, totalmente, pero la inteligencia artificial hoy por hoy todavía no.
Bueno, además luego tenéis todos mucha vinculación, como solo me he leído de vosotros, un trocito así, pero todos tenéis mucha vinculación con asociaciones y demás, ¿no? Entonces, preguntaros, en el caso, bueno, por ejemplo, en el caso de Mía, ¿cuáles son las preocupaciones, y luego me contáis vosotros de los vuestros, cuáles son las preocupaciones de las socias, especialmente de Mía, en cuanto a la inteligencia artificial? Pues mira, nosotros lanzamos esta pregunta la semana pasada a las socias y todas las que me han escrito, me han llamado, me ha llamado la atención que muchas de ellas me decían, es que no tengo suficiente información, sé que viene, sé que me va a afectar, pero no tengo información, necesito más información. Y me sorprendió mucho porque hay muchísima información, ¿no?, sobre la inteligencia artificial todos los días en los diarios, jornadas como estas, y en cambio no han interiorizado todavía muchas de ellas, ¿no?, cómo les va a afectar. Pero a grandes rasgos podríamos clasificarla en tres, ¿no?, tres preocupaciones fundamentales. Me las he apuntado para no equivocarme. Una es el tema de la diversidad y los sesgos. Efectivamente, los algoritmos, las herramientas de inteligencia artificial tienen sesgos porque quienes las programan tienen sesgos y las fuentes con las que se entrenan tienen sesgos. Por lo tanto, los resultados tienen sesgos, ¿no? Eso, punto número uno. Punto número dos es el impacto en el empleo, obviamente. Como os decía, muchas de ellas no saben hasta qué punto, pero saben que les va a impactar, ¿no? Y quieren hacer algo al respecto, quieren formarse, pero tampoco saben a dónde acudir. Entonces, ahí sí que nosotros como asociaciones de la industria creo que tenemos mucho que aportar y un poco orientarles sobre, vale, no os va a sustituir, pero os va a ayudar en el trabajo, por lo menos esa es un poco nuestra visión. Vamos a hacer esto, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, dependiendo de tus necesidades o de tu enfoque profesional, ¿no? Y el tercero es un poco la ética y la responsabilidad, es decir, vale, yo utilizo una herramienta de inteligencia artificial, pero esto de quién es, lo puedo usar porque como muchas de ellas son autoras, ¿no? Entonces no saben si lo pueden utilizar, si no, hasta qué punto. Entonces toda esta privacidad, transparencia de cómo, cuándo y por qué usar la inteligencia artificial también les preocupa. Ya os digo, todavía hay muchísimas preocupaciones y preguntas y necesitan mucha más información, más enfocada a su trabajo y a nuestra industria. Sí. Lo que está claro es que esto es algo sobre lo que se está haciendo muchísima, ¿no?, eco y fuerza en relación a hay que contar, hay que facilitar información, o sea que tenéis un buen trabajo por delante yo creo desde hace un par de años y ahora este año a lo mejor un poquito más para intentar ayudar a todos, ¿no?, a vuestros socios y vuestras socias. Y claro, cuando hablamos de esto, la parte de la ética y demás, ¿qué preocupaciones encontráis a la hora bueno, hay que implementarlo, entonces habrá una serie de preocupaciones y desafíos a la hora de producir, que, bueno, Verónica ha comentado, sí, el desplazamiento laboral, los temas de ética. Sí. A ver, yo creo que en los temas de ética, aquí hay dos puntos. Uno que ya ha cubierto un poco Verónica, que es el tema de la propiedad intelectual, que es algo que es un derecho del autor y que las leyes que ya existen protegen. Hay que ver cómo aplicamos esas leyes correctamente a estas grandes corporaciones que son las que están desarrollando estas inteligencias artificiales, ¿no? Pero esos derechos existen, están protegidos por las leyes y ahora hay que saber aplicarlas bien, pero igual que se aplican a cualquier productor cuando te cedes tus trabajos, ¿no? Comentábamos el otro día en unas jornadas en el Congreso un poco sobre este mismo tema y claro, había alguien que hacía hincapié en no sabemos lo que hemos cedido hasta nuestros primogénitos. O sea, cuando nos hemos dado de alta en Facebook, en Instagram, en donde sea, hemos dado check a la casilla, ¿quién se ha leído las cookies de Google? ¿No? Pues esto. Pues ahí, bueno, Verónica, perdón. Pues claro, ahí hemos cedido absoluto control sobre todo lo que colgamos, con lo cual ahora no podemos volver atrás, ¿vale? No podemos volver atrás en eso y ahí hay un dilema legal y ético importante. Y luego yo creo que hay también un dilema ético en general con las IAs, no solo ya en el mundo de la creación, sobre ese miedo que tenemos a que sustituyan al humano, ¿no? Y que, bueno, no todo lo que podemos hacer debemos hacerlo. ¿Podemos clonar humanos? Sí. ¿Debemos clonar humanos? No. Esto es algo que se enseña, se aprende y se tiene que convivir con ellos. Y yo para estas cosas siempre voy a lo mismo, que es a la educación de los niños, desde pequeños. Hay que meter esto en las escuelas cuanto antes, tienen que aprender a manejarlo porque se van a enfrentar a un mundo que nosotros todavía ignoramos y que ellos van a vivir en un mundo mucho más rodeados de inteligencia artificial que nosotros y no solo tienen que saber cómo manejarla, sino saber cuáles son los límites éticos y morales de ese manejo. Entonces esto es fundamental. Y luego con respecto a lo del desplazamiento laboral, yo creo que esto es, mira,
también en estas jornadas hubo un catedrático que dio una ponencia que me encantó porque puso un ejemplo perfecto y una vez más me lo voy a apropiar, luego le daré el crédito, pero me lo voy a apropiar. Él comentaba cuando en el siglo XIX salió la fotografía y la fotografía empezó a ser algo como muy potente, los pintores, retratistas sobre todo, tenían pánico, ¿no? Decían, ¿qué va a pasar? Nos van a robar ya no vamos a retratar a la familia tal o al noble tal o al rey cual, ¿no? Porque la fotografía ya hacía ese papel mucho más rápido, mucho mejor, mucho más exacto. ¿Qué pasó? Tuvieron que adaptarse y tuvieron que cambiar. Y, de alguna manera, la aparición de la fotografía cubriendo la realidad liberó a los pintores de la necesidad de hacerlo y, de pronto, surgieron todo ese abanico de vanguardias mucho más coloridas, creativas, originales, ¿no? Y yo creo que puede llegar a pasar una cosa parecida en esto. Ahora nuestros artistas y nuestros técnicos, la gente que trabaja con nosotros, nuestros equipos, va a tener que aprender a usar esta herramienta, igual que en su día aprendieron a usar el Photoshop o dejaron de dibujar animación con papel, cebolla y lápiz y empezaron a utilizar Toon Boom o tabletas digitales, y adaptarse a eso y ver esta herramienta dónde los coloca, porque si antes partían de aquí, gracias a estas herramientas ahora pueden partir de aquí y construir sobre esto, construyendo el mismo esfuerzo, llegar mucho más lejos. Y yo creo que eso también va a necesitar eso, de mucha formación de los artistas, de que no haya resistencia a ese cambio, que yo entiendo que la hay siempre en las organizaciones, ¿no? Y no va a ser muy sencillo, pero creo que es importante que empecemos a ver esto, pues como decía el ponente de la charla anterior, ¿no? Como una convivencia máquina-humano, en este caso máquina-artista, donde creo que se pueden hacer cosas mucho mejores, ¿no? Entonces, Pues que además has contado un montón de cosas que además hila mucho con hacer las cosas diferentes, adaptarte a esto, o sea que hay mucha chicha en todo lo que has dicho y además eso se hila con, bueno, es que como lo has juntado con el tema de los niños, el tema de cómo ir cambiando estas cosas, también hay que preguntarse que cuando hay estas evoluciones, ya has puesto además el ejemplo, ¿no? Que te has adueñado, este ejemplo que te has adueñado, ¿vamos a contar o tenemos que aprender a contar las cosas de forma diferente o a plantearnos contar las historias de forma diferente en el momento que se incorpore la inteligencia artificial? ¿queréis recoger algo? Es que la inteligencia artificial no te va a contar las cosas de forma distinta a como se han venido contando siempre. La forma en la que contamos historias cambia, porque todos somos presos de nuestra época y de las épocas anteriores. Y esa es la única realidad del mundo desde el primer humano en el mundo. Esto tiene gracia, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene 10 años y le voy poniendo mis pelis favoritas y un día me dijo, mira papá, para. Dije, ¿por qué? Dijo, es que a mí me gustan las cosas cortas y rápidas. Me dijo, y yo me quedé absolutamente a cuadros. Y él está educado, tiene una educación visual que no es la que yo tengo, ¿no? Entonces yo puedo empezar vivir de la nostalgia. Moonfleet, cómo molaba aquella película, El mundo en sus manos, El temible burlón. Pues entre que son ingenuas porque los niños están mucho más espabilados, porque tienen otro ritmo distinto al que se lleva hoy en día, no hay quien las vea ahora. O sea, se ven... Te las ves si no tienes otras referencias culturales y si no, las pierdes. Es lo mismo de, una peli en blanco y negro, no la veo, pero si no has visto antes las de color, te las ves. Entonces es lo mismo. Y ahí, si me dejas puntualizar una cosa que ha dicho Nico, que yo creo que es muy importante y merece la pena hacer hincapié, es que nosotros vemos las IAs como el futuro y la IA no es el futuro, es el pasado. La IA bebe de nuestro pasado, no de nuestro futuro. Por tanto, los creadores tienen ahí un filón. El filón va a ser el creador que sea capaz de generar innovación, de generar algo nuevo, original, distinto, que no... O sea, los humanos también vivimos del pasado, ¿no? Tenemos las referencias. Pero la IA, sin ninguna duda. De hecho, justo esto lo hablamos en las jornadas anteriores, salió este tema, lo preguntó alguien del público, y es curioso porque muchas innovaciones surgen del error humano, ¿vale? Pues desde la penicilina hasta una película que se quería grabar y la serendipia hace que no se grabe aquí y de repente es un éxito, ¿no? Star Wars, por ejemplo, que iba a ser una peli de serie B y mirad lo que es ahora, ¿no? Entonces, la IA no se permite cometer errores y no se permite tener dudas. Y de hecho, cuando alguien le pregunta algo y él no sabe contestar, se lo inventa, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, los humanos son absolutamente necesarios porque la innovación como tal, que nace del error, solo van a hacer
de nosotros, porque el error es consustancial al ser humano. Por lo tanto, ahí está la combinación fantástica de error humano y potencia de computación de la IA que te ayude a ir más allá, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos recorriendo casi todos los procesos. Si se me olvida alguno me lo decís, pero luego está el producimos, lo pagamos, todo, y luego hay que vender, porque tenemos que venderlo. Entonces, no sé si veis que además de inteligencia artificial tiene cierto potencial o en qué medida tiene potencial para cambiar, modificar o establecer nuevas estrategias de marketing y comunicación dentro del sector para vender mejor o adaptarnos al segmento mejor, no sé. Ya estamos condenados a eso, ¿no? Yo es que antes decíamos que el contenido era el rey, el contenido lo era todo, y ahora es lo que dice el logaritmo en las plataformas, sí. Directamente, y lo que condiciona lo que compran las plataformas y no compran las plataformas. Y hemos pasado de un momento en el que, en el momento que toda la televisión, o por llamarlo de alguna forma, a las plataformas, el contenido audiovisual que consumimos muchas veces es de pago, resulta que todo va para fidelizar al suscriptor. Entonces, ¿cómo lo fidelizas más? ¿Con un contenido de 1 hora y media o con un contenido de 52 horas en 52 capítulos? Entonces, ha cambiado. Eso ha cambiado por imposición del logaritmo y de la suscripción. Y luego está mi terrible pesadilla. De verdad, joder, yo cuando era pequeño, ¿sabes? Llegaba del cole, me compraba un bocata, me compraba las revistas de coches, que era lo que más me gustaba en el mundo, y me leía un artículo mientras me tomaba mi bocata y ahí me echaba mi ratito, ¿sabes? Pero es que ahora, macho, cada vídeo que ves en internet tiene que durar 24 minutos, porque le tienen que poder meter las 3 pausas de publicidad para monetizarlo, y es tremebundo. Entonces, volviendo a tu pregunta, claro que eso nos condiciona, pero no creo que vaya a cambiar la forma en la que se distribuye el contenido. Y si usamos inteligencia artificial, los productores, muchas veces, para atajar en el proceso de intentar presentar la visión que queremos presentar. O sea, ya es muy común que dices, oye, ¿esto cómo lo vamos a hacer? A ver si somos capaces de generar una imagen que resuma un poco la visión que tenemos, porque nuestra visión, salvo que seas un tío absolutamente rompedor, también viene del pasado muchas veces, de cosas que han hecho otros a la que les das otra vuelta de tuerca. Ya lo decía Picasso. Entonces, ahora si tiramos del pasado y ahora está, ¿no?, todo el movimiento de pues, la parte del sesgo, la inclusividad, todo este tipo de cosas, si tiramos del pasado, no sé qué vamos a rescatar desde el pasado, pero qué oportunidades vemos con la inteligencia artificial para atajar y abordar todas estas partes de inclusividad, de sesgo, no solo para tratar las producciones, sino para describir las historias, los personajes, la narrativa. ¿Qué hacemos? Porque bueno, como decíamos, justo como decíamos antes, todas estas herramientas de IA te devuelven resultados con sesgos porque las fuentes de las que beben tienen sesgos y porque las personas que las han programado también, ¿no? Entonces, pero también puedes decirle a la IA que te devuelva un resultado sin sesgos, es decir, puedes también programar de alguna manera una herramienta que limpie de sesgos, entre comillas, lo que te devuelve, ¿no? Y creo que es fundamental la auditoría la auditoría de algoritmos, ¿no? A día de hoy no es todavía obligatoria, es un sello, digamos, de calidad o de fiabilidad que se pueden poner algunas empresas, pero no es algo obligatorio. Bajo mi punto de vista debería de ser obligatorio, porque al final, si queremos mejorar, ¿no?, queremos una herramienta que no nos devuelva sesgos. Y si tú quieres hacer algo con sesgos, ponerlo y no al revés. Es decir, no buscar que el resultado no tenga sesgos, sino que si quieres algo sesgado, ponerlo, pero que por defecto te devuelva el no sesgo, ¿no?, entre comillas. Entonces creo que la auditoría es fundamental. Hay empresas que ya lo hacen, creo que debería de ser obligatoria. Esa es una opinión personal. Y desde luego, cuando tú preguntas, preguntar y pedir que te devuelvan resultados sin sesgos. Entonces, claro, si hablamos de avances que nos pueden estar ayudando en todo el desarrollo, la inteligencia artificial, ¿no?, en el desarrollo de animación, este podría ser un avance. Un avance de, oye, empezar a crear, o qué otro tipo de avances estáis viendo que pueden ayudarnos a... Me consta que ya hay series de televisión, películas,
que hacen sincronización labial automáticamente con inteligencia artificial con el idioma en el que han doblado la serie. Eso se hace. Y todavía no lo hemos hecho en animación, habrá que ver cómo va eso. Si toman modelos realmente en imagen real, pero a mí cuando me lo contaron me quedé bastante impresionado, porque hay que reconocer que cuando yo empecé en esto, o sea, si tú hacías una película de dibujos animados y querías tener alguna oportunidad de que viajara por el mundo, había que hacerla en inglés totalmente, y era inviable que algo doblado fuera a entrar en Estados Unidos, y de repente aquí llegan los tíos de Netflix, doblan para todo el mundo, te lo ponen en tu casa y te comes la casa de papel, y es un éxito mundial en todas partes, y de repente estás ahí y te bajas una serie española en Amazon, en Prime Video, como les gusta que les llamen, y la puedes ver en español, en italiano, en chino, en inglés, en el idioma que quieras, ¿no? Y una curiosidad. Yo creo que aquí hay, hablando de riesgos y oportunidades, yo creo que muchas veces en el mismo lugar donde está el riesgo está la oportunidad. Y aquí hay un gran melón que nos estamos refiriendo todo el rato a ellos sin nombrarlos, que son los datasets, ¿vale? Las inteligencias artificiales bucean en unos clústeres de datos donde buscan esa información. Ahora mismo se nutren de toda esa creación humana que hemos puesto al servicio de las grandes corporaciones voluntariamente. Y esto tiene sus riesgos y tiene sus oportunidades. Yo el otro día hablaba también con un grupo de creadores, gente de la música, de la ilustración, del cómic, tal, ¿no? Yo decía, ostras, a lo mejor las sociedades de garantías de derechos de autor deberían plantearse generar sus propios datasets con las nuevas obras de sus propios asociados. A lo mejor es interesante que lo hagan y que luego, cuando una corporación quiera acceder a eso, tenga que pagar un peaje y los autores cobren, por ejemplo. O hablo de lo mismo en cuanto a cultura. A mí hay una cosa que me preocupa de la irrupción de las IAs, es que creo que lo comentaba alguien entre el público antes con respecto a cómo se escribe en periodismo, pero a mí me preocupa lo mismo también a la hora de crear imagen, que es el tema de la homogeneización, que viene mucho del sesgo, de tal, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de cosas hay que proteger esos datasets, hay que limpiarlos, tienen que ser transparentes, analizables, pasar auditorías. Y luego yo creo, por ejemplo, cómo sería de bonito que el Gobierno de España cogiera y dijera: el Prado, todo lo que hay en el Prado en un dataset. Usted quiere lo que hay en el Prado, usted paga. Y eso contribuye a no solo proteger nuestro patrimonio cultural nacional, sino además a sustentarlo, no sé, a mantenerlo y tal, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de iniciativas, públicas y privadas, ambas, o de gestión público-privada, se tienen que empezar a poner en marcha y hay que hacerlo, y ahí hay una oportunidad de crear esos datasets y que eso revierta al final en los autores, que proteja la cultura de un país, incluso para aquellos que son más técnicos, que se puedan comercializar como parte de propiedad industrial, que no solo nuestras empresas muchas veces generamos también propiedad industrial, no solamente intelectual, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad a estudiar. Y bueno, luego sí preguntaros, porque esto es muy visual y nos sirve a todos mucho, sobre todo los que no trabajamos todos los días en animación, si pudiéramos poner ejemplos, o tenéis ejemplos de series o producciones donde hayamos incorporado la inteligencia artificial y de lo que podamos hablar. A ver, ¿qué? Es un buen melón el que hables, ¿no? Esto lo podía haber buscado antes. No, yo lo he buscado. Sí, porque pensaba que no se podía ir, pero yo es que... Oh, macho, es que es Instagram. O sea, a mí estos son links que me manda la gente de: oye, mírate esto, han hecho la música por... Pero te llegan las imágenes, oh, cómo mola. Luego te llegaba trocitos de vídeo que tira que te va. Luego te llegaba la canción esta que te quedas absolutamente flipado porque estaba toda hecha por Ordenata. Y ahora ya, pues ya me llegan cortos enteros. Hay en Instagram voy a ver cómo se llama el colega, porque tampoco hace falta hacer no, pero hay, bueno, no voy a poner nombres, pero hay un corto por ahí que se llama Anti-Atlantis, como abuelita o tía mayor y Atlantis, que dura unos 2 minutos y
está todo hecho por imagen de síntesis, música de síntesis, todo, y es bastante impresionante lo que han hecho. Es tremendo. Yo así como series y tal concretas te podría dar títulos, pero la mayoría de las grandes producciones que tienen efectos visuales tienen ya inteligencia artificial, es lo que te decía, de reemplazar caras de actores, maquillaje digital, todo este tipo de cosas ya existen, ¿no? Y mira el proceso, cómo ha cambiado. Vale. Ahora que lo dices, está bien. Gracias por recordarme esto. O sea, por ayudarte. ¿Os acordáis del irlandés? De la película El irlandés y el rejuvenecimiento que le hicieron a Robert De Niro, sí. Que era como que habían cogido el lápiz ese que difumina del Photoshop y le habían hecho con toda la mano en todos los planos. La veías en cine, en la tele no lo notabas, pero te ibas al cine, lo veías en una sala de cine y salías espantado. Decías, joder, estoy viendo una película en JPEG 5, una cosa así. Era tremendo. Y entonces esto... Cuando dijeron, vamos a rejuvenecer a Harrison Ford para Indy 5, todos aterrados, bueno, a ver cómo hacen esto. Y entonces le plantan en la cabeza digitalmente y súper bien rejuvenecido, como en todo el principio de la película, y planificado para hacerlo y que no se note mucho. Y dices, ¿cómo mola? Y de repente estás viendo el Mandalorian y te plantan ahí a Mark Hamill, de cuando el tío tenía a Luke Skywalker del año 83, directamente, y dices, le han puesto la cara. Y siempre te preguntas, ¿le han puesto la cara y lo han rejuvenecido? ¿Es metraje antiguo puesto aquí? ¿O sea, una clínica rapidita? No, es que tengo la respuesta. Hasta que te enseñan una foto del colega en el rodaje, vestido tal cual, con las cámaras cogiéndole ahí la cara con los puntos, y es él, y está hecho un viejo, y las manos con muñones así infladas totalmente inmensas y rejuvenecidas. No, es tremendo. Y ahora todavía hay una limitación, porque claro, todo esto son cosas que ya implementamos sobre imágenes ya rodadas o ya existentes, ¿no? Y hasta ahora hay una cierta limitación porque aunque se pueden hacer cosas como cortos, pero es algo que no se puede implementar, como decía antes Nico, en cadena porque nuestros pipelines no lo permiten, ¿no? Y la mayoría de las IAs generativas que conocemos son Midjourney, DALL-E, todas estas funcionan generando imágenes estáticas. Hacen pequeñas animaciones, pero algo muy tímido. Pero lo que se nos viene encima ahora mismo es LoRa. Y LoRa yo he visto las primeras imágenes en beta y hace cosas, te genera directamente un vídeo de la longitud que tú quieras, recreando algo sencillamente con texto. Entonces, bueno, veremos dónde va a llegar todo esto y cómo se va a implementar o no, ¿sabes? Yo sigo pensando que... Porque hay una cosa que no tenemos que perder de vista, que al final, por eso hablábamos antes de que los artistas se van a tener que adaptar. Al final, al principio del proceso, durante el proceso y al final del proceso hay un humano. Al principio el humano tiene que proveer la idea, durante el proceso tiene que supervisar y al final el aprobado, quien dice si esto vale o no vale y va para adelante, es el humano. Entonces el humano no desaparece del proceso, convive con la tecnología de una manera diferente y esto es importante que no lo perdamos de vista. ¿Has visto la aplicación esta que hay? O sea, a mí me dejó patidifuso, ¿no? Que te coges el bote de cereales, te lo pones aquí, el bote de leche aquí y empujas la galleta por el centro y dices, esta galleta es un coche, esto es el Empire State y esto es un edificio. Se hace con DALL-E. Te lo cambia todo directamente. A nosotros el 3D nos puede ahora mismo explotar la cabeza porque DALL-E ya permite hacer esas cosas, es decir, tener objetos tanto en el mundo físico como en algo muy rudimentario en 3D, pelotas y cuadrados, llamar a la pelota sofá, al cuadrado mesa y a no sé qué y decirle recréame esta mesa, esta tal, no sé qué, con este estilo, con tal, y lo hace, en base a una forma geométrica totalmente básica. Entonces, bueno, ya veremos dónde vamos a llegar con esto. Pero es que luego todo esto hay que meterlo en el estilo de la producción. No, pero te lo hace. Que te lo hace. No hace falta ya ni texturizar, pero bueno, ya veremos. Indudablemente puede ser un agilizador de procesos tremendo para que os hagáis una idea. El muñeco de Tadeo, porque voy a hablar de lo que yo sé, fundamentalmente, pues modelarte el personaje de Tadeo, pues tardábamos como 3 semanas. El modelar el personaje y texturizar. 3 semanas laborales, unos 15 días y luego una semana y medio para ponerle el esqueleto y poder mover el personaje. Un escenario en una película, tardamos un escenario principal alrededor de un mes completo de trabajo de una persona en hacerlo. Entonces, si te ahorran un poco el proceso, pues
pues no está mal, pero nunca... No, y que podemos usar lo que decía, el talento humano para lo que realmente hace las cosas diferenciales. Si tú ya tienes la base, tienes el esqueleto y sobre eso mejoras. Entonces mejoraremos, daremos un salto cualitativo. Yo quiero pensar que eso es así, tengo esperanza. Bueno, es que es lo que ocurre. A mí cada película me dicen, ay, macho, ¿por qué cada película luce mejor? Y digo, bueno, pues para empezar porque tardamos 5 años entre una película y otra. Entonces, en esos 5 años, y luego hemos tardado 2 años en financiar la película, así que a lo mejor ha pasado la vida y luego la gente ha ido aprendiendo, el software ha mejorado y sí, cada vez luce mejor. La verdad es que me vais colocando, yo tenía unas preguntas, pero según vais hablando yo os voy haciendo las que me dan un poco la gana. Entonces, primero la hora, estamos a punto de terminar, pero es verdad que tengo que hilar muy bien por lo que acabáis de hacer y como resumen, ¿no? Que cuál es el futuro, qué futuro veis, porque es que habéis arrancado vosotros solos y entonces habéis dado un par de ideas, pero yo quiero saber más, o sea, más de futuro. ¿Qué nos espera de la animación? Yo creo que nos espera un futuro tan incierto como apasionante. Yo creo que esas son las épocas en las que realmente el talento humano brilla, ¿sabes? Donde tenemos que de pronto... Es un momento disruptivo, ¿eh? Yo no lo voy a negar, y lo es. Y el otro día escuchaba una entrevista que le hacían a Mustafa Suleyman, que es el creador de DeepMind. DeepMind es la IA que compró Google, que por cierto me pareció estupendo que el hombre les dijo, yo os vendo mi algoritmo, pero vosotros, si queréis comprarlo, tenéis que montar un comité ético en Google. Y lo montaron, lo puso como condición, ¿eh? O sea, esto es muy interesante. Este hombre además es el creador de Pi ahora, que es esta inteligencia artificial más emocional o tal, ¿no? Bueno, y decía una cosa que me pareció muy interesante como reflexión, ¿vale? Él decía que todas las evoluciones de la especie humana lo que han conllevado es que la humanidad se pusiera de acuerdo para decidir implementar algo. Decidimos implementar el fuego, decidimos implementar la rueda, decidimos implementar el motor de vapor, decidimos implementar la tecnología, las TIC, ¿no? Y esta es la primera evolución humana con la irrupción de la IA, porque la IA tiene la capacidad de optimizarse infinitamente, con lo cual puede llegar un momento que sea ella más dueña de sí misma que los humanos que la controlan, en la que la humanidad se tiene que poner de acuerdo para no hacer algo, que es lo que hablábamos, es decir, poner esos límites éticos y morales. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos la gran batalla que tenemos que librar en el futuro, pero al mismo tiempo nos abre un abanico de posibilidades tan grande que yo creo que... Yo estoy deseando ver lo que podemos hacer con ello, ¿no? Pero es verdad que tenemos que hacer las cosas con cabeza. Yo creo que aquí hay 2 cosas que son importantes. El ser humano siempre en el centro y la ética, ¿vale? Y para que haya ética tiene que haber transparencia, tiene que haber legislación, tiene que haber auditorías y a partir de ahí, no sé, un día igual vemos hologramas flotando por la calle, no lo sé, cualquier cosa. Puestos a imaginar, ¿no? Bueno, la verdad es que la tecnología siempre va más rápido que las leyes, eso es un hecho. Esto se acabará regulando de alguna forma u otra, especialmente, pues es que el capo supremo de ChatGPT es un tío que piensa que tiene un búnker, porque piensa que en cualquier momento la inteligencia artificial acaba con el mundo. Es que ya lo insinuó, ¿eh? Es que Sam Altman ya lo empujarán ellos, que poner una forma de regular todo esto. Pero es preocupante eso, ¿no? Bueno, nosotros vivimos en Europa y es una burbuja. Estamos en la burbuja de la Unión Europea en la que los derechos se regulan y se protegen. Y empezamos empezamos hace muchos años, pero medio ambiente, protección de datos, somos los pioneros, todo el mundo mira a nosotros, pero muchos miran a nosotros para no hacerlo. Es decir, China va por su lado, Estados Unidos es que si regulo el mercado ya no es mercado libre y entonces la competencia la distorsiona, bla, bla, bla. En fin, yo creo que ahí el futuro es una gran batalla, espero que no sea muy cruenta, entre los derechos que hay que proteger y la competencia de las empresas, sobre todo estas grandes empresas, ¿no? Que aquí en Europa están un poco más contenidas, hay un montón de multas, en realidad las pagan y les da igual porque les compensa, ¿no? Y son multas millonarias. Entonces creo que va a haber ahí una batalla importante. No quiero ser pesimista, pero va a haber que librarla fuerte y sobre todo, creo que la vamos a librar desde Europa. O sea que nosotros creo que somos unos privilegiados por estar aquí ahora mismo.
Bueno, pero lo hacemos aquí y luego nuestras empresas perderán la competitividad porque los chinos se Ese es saltarán lo todas claro, las por normas eso, y dirán, sí, hacemos ahí está. trampa. Por eso que la los humanidad se va a poner de americanos- acuerdo o no. Estamos. Él decía que es lo que hay que hacer, que lo vayamos a hacer, es algo que él no puede anticipar, pero bueno. Totalmente. Yo es que creo que efectivamente podemos clonar humanos, sí. Debemos hacerlo, no. Vamos a ver un clon de A no algún ser que- humano, seguro en algún momento. Seguro en algún momento, en alguna parte. Espero que no, pero bueno, sí, cabe la posibilidad de que algún... Sí, sabemos de qué hablamos. Pues nada, oye, muchísimas gracias. La verdad es que me habría Gracias a quedado aquí vosotros. haciendo muchas más preguntas. Sí, haciendo muchas más preguntas. Voy a hacer un pequeño resumen de las cosas que a mí me han gustado mucho y me han dado mucha tranquilidad. 1, que nos tenemos que formar, que eso es fundamental para aprender. 2, poquito a poco, lo que nos vaya llegando poquito a poco. 3, no tener miedo, porque va a ir llegando y luego ya se regulará y veremos cómo nos adaptamos. Yo lo del poquito a poco y que no nos dé miedo, me parece que es algo que tenemos que interiorizar y daros las gracias por todo. Y ahora, si os parece, damos paso a las preguntas antes de cerrar. Hola, buenas tardes. Soy Paco Torres. Perdona, me voy a poner en pie porque le he preguntado a ChatGPT qué preguntaros. A ver, yo llevo 10 meses desarrollando una serie de animación y esterina con Rocking Animation, mi productora Blend Studio, y la verdad que ha sido fascinante, ¿no?, este momento de desarrollo. Pero bueno, como le he preguntado a ChatGPT, de todas las preguntas que me ha dado, hay un par de ellas que creo que son interesantes. La primera sería, ¿qué áreas específicas de la producción de animación creéis que se podrán beneficiar más del uso de la inteligencia artificial? Y voy a coger las 7. ¿Existen algunas herramientas software que ya se pueda estar utilizando en animación? Gracias. Sí. Yo creo que a día de hoy, bueno, si queréis, tú me la pregunta. Yo creo que a día de hoy, donde ya se está utilizando muchísimo es en toda la parte de postproducción. ¿Vale? Lo que comentábamos antes, los efectos visuales sobre todo, la parte de composición de imagen, todo eso es donde más se está utilizando ya, es lo que hablábamos antes del reemplazo de caras, de borrado de cleanups, de planos de rodaje o en las producciones full 3D, pues bueno, el montar capas, las dinámicas, todo esto yo creo que es la parte que más se va a beneficiar. Y la segunda pregunta era... sí, en Nuke, por ejemplo, ya hay muchas herramientas de Machine Learning y demás. Autodesk, o sea, en Maya creo que todavía no se ha implementado, pero en Nuke ya hay, por ejemplo. No quería hacer propaganda tampoco, pero bueno, sí que las hay, ¿vale? Y luego lo que te digo, lo que nos viene ahora, por ejemplo, LoRa, pues ya veremos. O DALL-E, por ejemplo, que permite con un layout súper básico, que hablábamos de cuatro elementos geométricos, de pronto generarte toda una escena en 3D que puedes introducir en tu... de exploración de concept art y demás, claro, ahí está Midjourney. Midjourney y DALL-E yo creo que son las dos herramientas que ahora más se están utilizando y que cada vez se utilizan más. Yo creo que Nico hacía un poco referencia a eso cuando decías la parte de desarrollo. Sí, pero ¿no? a nosotros nos gusta, contratamos artistas, son artistas, no les gusta que el ordenador haga los dibujos. Otra cosa es un productor que se le echa encima al mercado, que tiene que correr, dice, nos falta una imagen para esto, porque Claro. esto se te ocurre, o porras, en este dossier que nos falta esta imagen, a ver si la podemos generar rápidamente para dar una idea. Y entonces metes una... Imagen cualquiera, Metes una entre 50, hecha por ordenador. Y luego hay una parte que le falta, yo creo, todavía a estas IAs, y se ha salvado recientemente, te cuento. Uno de los problemas que tienen las IAs, estas como DALL-E o Midjourney, que tenía hasta hace muy poquito, es la capacidad de generar un mismo personaje de manera consistente en distintas situaciones, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, Midjourney ya lo ha arreglado. Desde hace un par de meses tiene una serie de comandos donde tú puedes introducirle un personaje. Con mayor o menor acierto lo hace, porque yo el otro día hice una prueba y le dije, quiero una mujer de 35 años tocando la guitarra sentada en la playa. Y entonces, hablando del sesgo, me sacó una chavala monísima de 20 años y tal. Le dije, no, quiero que tenga más sobrepeso y que tenga más edad. Y me seguía poniendo la misma chavala con distintos peinados, con distintos... En fin, bueno, la consistencia es todavía tal, pero ya están implementando esa herramienta. Cuando se consiga eso, se consiga replicar con un mismo personaje distintas situaciones de manera más consistente, estaremos hablando a nivel de desarrollo de otra cosa, yo creo. Hola. Os quería preguntar,
a cualquiera de vosotros o a los tres. Hace 2 meses y medio el Ministerio de Cultura dijo que no iba a subvencionar ninguna obra que estuviera hecha, creo que literalmente es íntegramente con inteligencia artificial. ¿Qué grado es necesario para que se pueda subvencionar algo que tenga inteligencia artificial? No vale nada. Si haces un 80% de la película en inteligencia artificial o un 20% no, vale, no vale. ¿Esta medida cuánto va a durar? ¿Qué pensáis? Yo creo que eso habría que preguntárselo al ministro igual, Ya, pero bueno, me parece vosotros una buena, estáis. porque es él que sabe cómo lo ha pensado. No, lo Pero sé, no sé si a lo mejor Verónica... No, tienes- eso sí, lo comentaba un poquito antes, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo, y los jueces también lo dicen, que si está una obra hecha 100% por inteligencia artificial, no se le puede atribuir la teoría al que genera los prompts, ¿vale? Básicamente, no es un autor. Otra cosa es que utilice como herramienta para luego construir sobre, ¿no? A lo largo del proceso o para definir al final del proceso. ¿Cuál es el porcentaje de autoría que se puede considerar que con eso es suficiente para tú considerarte un autor, ya sea de un texto, de una imagen o de una obra audiovisual, como viene ahora? Nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe. El juez no lo sabe porque tampoco no hay jurisprudencia al respecto. Como autores, hombre, un autor diría que cuanto más mejor. Como productor, a lo mejor un poco menos. Es decir, es algo que no se sabe. ¿Qué dice el sentido común? Bueno, como es el menos común de los sentidos, cada uno dirá una cosa. Quiero decir que es algo muy contestado, que no hay ni jurisprudencia, ni hay legislación, ni hay una opinión, digamos, mayoritaria al respecto. Creo que, bajo mi punto de vista, asignar un porcentaje sería muy peligroso, porque ¿cómo mides eso, ¿no? ¿Cómo lo pruebas? Es decir, porque tú en tu casa haces tus pruebas, ¿no? Como quieres, pero yo creo que básicamente, es verdad, tú decías que hay artistas que no les gusta utilizar. Yo trabajo con artistas que las utilizan todo el rato y hacen unas cosas maravillosas, pero las utilizan como herramientas, ¿no? Claro. Para empezar o tengo una duda, o ¿cómo quedaría esto? Hazme 3 ejemplos de esto y yo tiro por aquí, no, porque esto no. Entonces, creo que no se va a asignar un porcentaje. Creo que el todo o la nada está claro, ¿no? Pero creo que cada vez más la inteligencia artificial va a ser una herramienta para crear y para asignar autoría a, bueno, que no tengo una respuesta para ti, obviamente, no la tiene nadie, pero creo que está claro que el 100% no puede tener autoría, pero bueno, ahí estarán también la jurisprudencia ahora. Sí, empezar a ver demandas, empezar a ver... Sí, es un poco lo que dice Verónica. Yo he visto trabajar artistas conceptuales con IA y, claro, ellos generan una serie de iniciales, ¿no? de diapositivas iniciales. Las trabajan, se meten en Photoshop, se meten en la tableta, repintan, las vuelven a ingestar, vuelven a generar variaciones. Entonces, está tan entrelazado el proceso que es muy distinto, o sea, es muy difícil determinar. Es decir, ¿consideraríamos, por ejemplo, que no puede ganar un concurso de fotografía a alguien que haya pasado su foto por Photoshop? Pues no lo sé, depende. Si ha alterado las formas de la foto, no, pero si ha acentuado los niveles de blancos y negros, sí. ¿Dónde están esos límites, ¿no? Entonces, es parte de la creación. Yo creo, coincido con lo que decía Verónica, ¿no? Que el 0 y el 100% está clarísimo, todo lo demás es una escala de grises maravillosa que tendremos que resolver en los próximos meses. Sí, yo trabajo con ella, no se sabe, ¿vale? Claro. Bueno, uno de los problemas que yo veo en la inteligencia artificial al final es su forma de comunicación. Yo creo que estamos creando una falsa expectativa de inmediatez con el tema de la inteligencia artificial. Al final yo utilizo muchas veces algún programa, algún software o lo que sea, y tú le das a un botón y sí, te lo genera, pero te genera ciertas imágenes muy surrealistas y hay que andar muy detrás. Yo creo que la forma de comunicar la inteligencia artificial es un poco falsa en ese sentido, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros y si hay alguna intención por parte de la industria de intentar comunicar de otra forma y que no todo se arregla en postproducción, porque yo es un problema que veo a la hora de trabajar en este sentido, que cualquier cliente te pide una cosa y se piensa que se lo hace todo la máquina y
no es verdad. Bueno, lo que se arreglará en pospo, eso existe desde que el cine es cine, ¿eh? O sea, bueno, si sale bien el rodaje, bien, y si no, ya lo arreglaremos en pospo. Esto lo hemos sufrido todo. No sé Bueno, qué y cualquier tío que esté en un rodaje sabe que es mejor rodarlo si puede Exacto. que arreglarlo en pospo. Yo, lo de que esto como está hecho con ordenador, está hecho solo, pues macho, nosotros metemos 350.000 horas de trabajo en una película hecha por ordenador. Que se dice pronto, ¿no? Entonces... Pero yo creo que la comunicación, no sé si te refieres también a informar, ¿no? De cómo se utiliza y justo. Claro, yo creo que es parte formación, parte información, ¿no? Es decir, si tú sabes cómo funciona, te das cuenta de las horas que te lleva domar, ¿no? Esa máquina o ese programa para generar lo que tú quieres generar, y además de eso, quien utiliza esa máquina, esa herramienta, si es un artista y sabe lo que está haciendo y sabe a dónde quiere llegar, le va a sacar muchísimo más partido. Pues, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Un productor no tiene tiempo, una imagen para hacer un pitch muy rápido porque no tengo tiempo para hacerlo. Pero no vas a llegar tan lejos como un artista que tiene 10 horas, 12 horas para trabajar en eso, aún utilizando la herramienta, ¿no? Entonces, creo que formar e informar es esa mezcla, y creo que también es responsabilidad de todos hacerlo también. Pero es que el proceso creativo muchas veces te implica llegar al horizonte que ves y dices, veo un horizonte, y cuando llegas dices, joder, hay otro más allá, voy a ver si llego hasta allá, y otro más, y entonces me trajo un productor, le dice, hasta aquí. ¿Cómo que hasta aquí? Hay otro horizonte allá, podría quedarlo mucho mejor. Ya, pero se ha apacado la pasta, macho. Sí, pero un poco lo que tú decías, es verdad que comunicamos poco, y yo creo que lo decimos poco, lo que os decía, que al final hay un humano en todo el proceso, o sea, que es un poco lo que tú estás diciendo. Hay un humano al principio, que es el que genera la idea, hay un humano que tiene que supervisar todo ese proceso para que no tengas personajes con 7 dedos o con los brazos doblados al revés, y ese tipo de cosas que sabemos que son los clásicos errores de la IA, y hay un humano al final que visa ese proceso y dice, esta es la imagen correcta, ¿no? Entonces, eso es verdad que la gente cree que la IA trabaja sola, ¿sabes? Es como lo que tú dices, le da un botón y... No, es verdad que a lo mejor hay que comunicarlo más. No sé si nos corresponde a nosotros, pero por la cuenta que me trae yo seguiré repitiéndolo en todas las charlas y oportunidades que tenga. A nosotros nos corresponde hacer películas, conseguir pasta para hacer películas, y cuando, si alguien sabe de una estemos IA que haciendo consiga cosas, lo haremos pasta, todo de la mejor también manera posible, y todo se regulará solo a medida que avanzamos. No creo que Bueno, eso, solo no no. estoy de acuerdo. Solo no, pero se aceptará. Usos y costumbres. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Romano. No, creo que nosotros tenemos, como personas que pertenecemos a una asociación y personas que tenemos empresas o trabajamos en empresas, tenemos una responsabilidad social a la hora de formar e informar, como tú bien dices. Y creo que, bueno, poquito a poco también nosotros a su vez nos estamos formando e informando, ¿no? O sea que esto es un proceso que no para, y además es todo el rato, porque cada día hay no sé cuántas noticias sobre IA que además muchas veces no reflejan la realidad, entonces tienes que ir a excavar y a leerte el paper de turno, etcétera. Entonces, o la ley, o qué ha dicho el legislador europeo o el americano, para ver si se inspira y tal. Entonces, bueno, es una formación continua todos los días, y también es nuestro deber, creo, informar de la manera más asequible a todo el mundo que no esté dentro de nuestra industria sobre ello, ¿no? Hola, hola, buen día. Bueno, tengo dos dudas. Una principalmente es cómo se ve ahora el tema de las mujeres en la industria de la animación en España, porque no sé bien, desconozco como en otros ámbitos, por ejemplo el desarrollo o la música, en la que los hombres tienen más participación. Ahora, ¿cómo se ve en la animación actualmente en cada una de sus productoras, por ejemplo? Y otra duda sería el tema de, está bien aprender un poco más de programación para integrarla a la animación, o sea, porque yo ahora yo me he dedicado a las artes audiovisuales, pero creo que estoy estudiando ahora programación porque me interesa mucho la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo ven ese vínculo, ese acoplo, ¿no? O sea, para un futuro, o sea, eso. Sí, empiezo yo con la primera y luego contáis vosotros. Pues mira, voy a hacer una pequeña cuña publicitaria.
Está aquí, además, Marian, mi compañera, que es la responsable del Informe Mía. El Informe Mía es un informe que habla sobre la situación real de las mujeres en la industria de la animación. Estamos a punto de publicar el tercer informe, que vais a conocer en breve todos. En nuestra página web estará colgado en muy breve tiempo, ¿vale? La situación, por resumírtelo en un minuto, es buenas noticias, estamos mejorando, pero nos queda todavía recorrido por hacer, igual que en la mayor parte de las industrias, ¿vale? En la parte de producción hay mucha más paridad, en la parte de creación había menos, estamos mejorando, en la parte de música, sonido y técnicos todavía tenemos mucho camino que recorrer, ¿vale? Pero es una fotografía como flux, así, en un minutito, de cómo está, pero seguramente en el informe podrás tener más información en cuanto salga, ¿vale? Yo te puedo dar un dato que te va a resultar interesante. Cuando hicimos Tadeo Jones 1, que la peli se llevó del 2008 al 2012 a hacerla, un 8% de nuestra plantilla eran chicas. En Tadeo Jones 3 estábamos ya en un 36% alto del equipo, y en Tadeo Jones 4, que la estamos haciendo ahora, esperamos alcanzar el 50%. Lo más importante, la cantidad de chicas supervisoras que hay en el equipo y supervisoras de departamento, muchísimos. Claro, pues gracias. No tenía ese dato, pero me alegra mucho. Al final el salto, efectivamente, el salto es llegar a la dirección, ¿vale? A que las mujeres contemos historias también, igual que los hombres llevan haciéndolo toda la vida, ¿no? Nosotras también, de manera paritaria, no es el 50%, no, yo no creo en el 50%, creo en que si tenemos la igualdad de oportunidades llegaremos ahí de una manera más o menos natural, ¿no? Entonces, que las mujeres también estén contando historias y que estén dirigiendo empresas y proyectos, ¿vale? Y ahí, porque en la base estamos consiguiendo muchas cosas, es verdad, gracias a las políticas públicas, a asociaciones como Mía o como CIMA o como otras, y a productoras que lideran equipos como Nathalie, ¿no? Que son la punta de lanza, pero necesitamos ahora dar ese salto de trabajadoras a directoras para que haya de verdad una paridad en el sector. Yo no tengo nada más que añadir porque lo han dicho ya todo, pero sí que me gusta siempre destacar que el sector de la animación es uno de los sectores de manera orgánica más inclusivos y más diversos, porque una de las cosas que hacemos en nuestras empresas, nosotros desde Dibus promovimos un decálogo hace un tiempo, pero que en realidad ese decálogo ponía de manifiesto cosas que ya hacemos en nuestras empresas, igual que decía antes el compañero que es importante comunicar estas cosas, yo creo que era importante darle forma a ese decálogo para que la gente supiera cómo hacemos nuestros reclutamientos. Son reclutamientos ciegos, nosotros no vemos no necesariamente sabemos a quién pertenece la reel que estamos viendo, nosotros contratamos por talento. Y además la igualdad salarial es una cosa que se da por hecha porque se paga por categorías, en fin, no hay sesgo de base. Entonces, a medida que todas estas iniciativas que se han ido poniendo en marcha hacen que las mujeres vayan llegando a esas oportunidades, llegan y se reparten de manera orgánica como se reparten en la sociedad. Yo creo que esto es importante. Estoy de acuerdo con Verónica, estamos mejorando, pero queda mucho por hacer todavía. Pero yo creo que estamos en el camino correcto, haciendo las cosas que estamos haciendo. Sobre lo de estudiar programación, no te lo dejes, porque uno de los sitios donde faltan mujeres, sobre todo, es en los departamentos más técnicos. Así que RIG, Pipe, Tools o cualquier cosa que tenga que ver con inteligencia artificial, a por ello. Una pregunta rápida. Habéis hablado de agilidad de procesos a la producción de películas de animación, cortos y demás. Pero ¿cuáles son las amenazas? Me gustaría saber, por vuestra parte, qué amenazas hay del uso de la inteligencia artificial. Cuando nos hemos reunido con Pixel Cluster y productoras de animación, nos han dicho que se requieren 50.000 profesionales para dar servicio a las empresas de animación. Es verdad que la animación en España pues, está en auge y hay muchas empresas internacionales que nos están pidiendo información para instalarse aquí en Madrid, que yo sepa. Entonces, ¿cuáles son las amenazas y si es verdad que la inteligencia artificial puede disminuir esa cifra de 50.000 profesionales? No sé. ¿Quieres arrancar tú? Yo creo que la gran amenaza no es tanto un tema... Me preocupa la homogeneización del producto audiovisual, del contenido que hacemos, que todos vivamos en un sitio donde todos comemos lo mismo porque es lo que funciona. A mí eso es lo que me preocupa. Y además todo contado
de la misma forma, de la misma manera y teniendo un reemplazo semanal del producto. Quiero decir, cuando yo era niño, tío, iba al colegio andando, que te da para pensar mucho, llegaba un estreno y era el estreno. Todos sabíamos cuál era el estreno. Todas las revistas hablaban de ese estreno. Y ahora vivimos en un mundo donde vivimos sepultados. El año pasado se estrenaron 300 películas españolas y 2.000 películas en salas cinematográficas en un año. Divide 2.000 entre 52 y vas a ver si estamos sepultados o no estamos sepultados, ¿no? Enciendes la plataforma y dices, ¿qué coño? Paso de tener que escoger lo que voy a ver esta noche, porque más no te apetece nada, y no te apetece porque no tienes información del contenido que te están poniendo. Eres como cuando íbamos al videoclub y veías Guerra Termonuclear 8, que sabías que no era buena, pero podía ser divertida para verla con los colegas en el fin de semana con una pizza. Pues eso es lo que tenemos ahí. Al final, ¿qué es lo que ves? De lo que te han reseñado el viernes. Porque todos necesitamos un poquito de guía, y a mí esto es lo que me agobia muchísimo de la explosión de contenido audiovisual, que es global. Yo añadiría a lo que dice Nico algo en lo que a mí me gusta hacer siempre mucho hincapié, que es en la infancia. En la infancia y en los jóvenes. No tenemos que olvidar que, aparte de ser el futuro de la sociedad, también son los futuros espectadores, ¿vale? Y esta infancia, y sobre todo los jóvenes adultos o los adolescentes, están viviendo en un mundo de redes sociales donde su span de atención ya está muy reducido a 15 segundos, con contenidos que los llaman contenidos por llamarlos algo, pero muchas veces no son nada, ¿no? Entonces, a mí me gusta a veces utilizar este ejemplo porque para mí fue bastante marciano. Yo tengo una niña de 17 y un niño de 11. Y el de 11, hace cosa de un año, cuando tenía 10, estaba como fascinado por una serie que estaba rompiéndolo todo no sé dónde lo veía, porque él no tiene redes sociales, pero no sé si era Roblox o Minecraft, no sé qué, o YouTube. Era esta serie que yo no sé si la habéis visto, pero si no, os merece la pena buscarla, que son aseos, y cuando digo aseos me refiero a la taza del váter con una cabeza que sale de dentro. ¿Lo habéis visto? Se llama Skit no sé qué. Bueno, buscadlo. Es una cosa horrenda. Pero a ellos les hacía súper gracia que cada una de esas cabezas hablaban y tenían sus... No sé quién narices puso esa webserie a funcionar, pero de pronto toda una audiencia de críos de 10 y 11 años estaban habituándose a que eso era lo cool, lo gracioso, lo que les creaba esa agenda setting entre sus compañeros y tal. Entonces, ese tipo de cosas que están ocurriendo, combinados con lo que decía Nico de la homogeneidad y la facilidad con que, a lo mejor no todavía, como estábamos hablando, pero en breve, la inteligencia artificial puede hacer que cualquiera pueda generar un contenido de más calidad que eso, porque eso hay que verlo, tiene un píxel así de gordo, pero bueno, a ellos les daba igual, está educando su forma de consumir cultura audiovisual. La está homogeneizando a nivel mundial, la está desvinculando de su propia cultura y, por tanto, estamos borrando las diferencias y borrando lo que nos enriquece. Y a mí eso sí me parece una amenaza. No sé cómo atajarla, no tengo la respuesta, tengo solo la pregunta de ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos para educar a esas audiencias, ¿no? ¿Qué hacemos para evitar esas cosas? Yo creo que esa combinación de herramientas es un peligro sin regular de cara al futuro de los espectadores y los ciudadanos, al final, de un país, ¿no? Un pequeño apunte. Es que los disruptivos siempre ha sido adoptado por la juventud rebelde. Sí, mira a Pedro Almodóvar con las películas que hacía, o simplemente nosotros. ¿Te acuerdas Peter Jackson, que hizo una película que se llama Meet the Feebles? Sí. ¿Y esto cómo es? Pues hay un director australiano que está como una chota, tío, que se ha hecho una cosa que es como Fraggle Rock, pero está todo el rato los muñecos jugando a los médicos entre ellos y cortándose la cabeza. Y era como, yo quiero ver eso. Pero es tremendo. Y está bien que existan cosas disruptivas y cosas tal, ¿no? Pero ojo, estamos hablando de la infancia. Entonces, si solo les damos un tipo de visión, si su campo de visión lo reducimos a esto, estamos generando ciudadanos con una forma única de pensamiento, y esto ya lo hemos leído en algunos libros. Hola, justo, gracias, porque venía pensando un poco en todo eso, sobre todo porque no nos metimos tanto en el contenido, en el guión, etcétera, y es una pregunta, a mí me interpela personalmente todo el tiempo, ¿cómo intervienen estas cosas en las subjetividades de las infancias? ¿Cómo estamos nosotros responsables, adultos por un lado, y el Estado? ¿Cómo el Estado acompaña o no
todos estos cambios, esta situación, que me parece que ahí hay un signo de pregunta enorme, por eso también vinculó un poco con la pregunta del Ministerio de Cultura, que no quería inteligencia artificial, que tampoco me parece que sea por ahí, ¿no? Pero bueno, hay un trabajo muy importante por hacer ahí entre los adultos responsables y el Estado, me parece. Totalmente de acuerdo. Los colegios, bueno, los colegios no se habla de esto, no, por lo menos en los públicos o en la mayoría de ellos, ¿vale? No vamos a generalizar. En la mayoría de ellos no se habla de eso, de hecho se rechazan ese tipo de herramientas últimamente, ¿no? Hay como una especie de rechazo en cuanto a la utilización de estas herramientas. Vamos a volver al libro, vamos a ver, está muy bien, pero es que esto es lo que nos vamos a encontrar, los niños se van a encontrar con esto, hay que formarles, hay que generar ese espíritu crítico para hacerles discernir lo que es y no es. Esto es inteligencia artificial, esto es creatividad humana, esto es, en fin, toda esa formación de las infancias que yo haya visto no existe, por lo menos en los públicos. Y si existe es muy precaria, y entonces, ¿qué pasa? Que los chavales se forman por fuera y ahí tenemos el problema. Porque los padres tampoco están formados para... Vale, a lo mejor nuestros hijos son unos privilegiados porque nosotros lo podemos contar, pero la mayor parte de los padres tampoco saben cómo atacar este problema, ¿no? Yo siempre recurro a una frase que tengo que buscar el autor. Ya sabéis que soy muy de coger préstamos de otros autores, como habéis visto durante la mesa de hoy, pero hay un autor cuyo nombre no recuerdo, pero que dijo una cosa que me parece muy acertada en este momento, que es que formamos a los niños de hoy con un sistema educativo de ayer para un futuro que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Si alguien sabe el autor de la frase, que me lo diga, por favor, que llevo tiempo buscando. Pero es tal cual, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo grandísimo por hacer y yo creo que la clave está ahí. Es decir, nosotros como adultos podemos tomar decisiones y luego nos podemos pelear con los políticos o no, si subvencionan o no, o si el porcentaje es una cosa, pero los niños son territorio virgen y hay que ver qué les estamos sembrando, porque eso es lo que va a prepararlos para la sociedad de mañana, ¿no? Y no quiero olvidar lo que has dicho sobre el tema de los trabajadores. O sea, necesitamos muchísimos profesionales y no los tenemos. Y yo creo que la IA ahí sí que puede ayudar en algunos aspectos, lo que hablábamos, los más técnicos, pero seguimos necesitando intervención humana para que los procesos sean realmente buenos. Y no los tenemos. Si la IA iba a ayudar o no, creo que todavía nos falta un camino largo por recorrer. Hola, sí. Antes apuntaba Natalie algo de lo estupendo que sería tener una legislación unitaria donde los creadores, las personas estuviesen en el centro. Pero bueno, aquí a lo mejor no sé si Natalie o Verónica me pueden contestar porque, por lo que tengo entendido y por lo que veo también por otras materias, veo muy difícil que haya una uniformidad en un mundo tan global como el que tenemos, sino que haya diferentes legislaciones. Por un lado, imagino que Estados Unidos irá poniendo el foco más en el producto, en su beneficio económico, y que en Europa estamos más centradas en la persona, en los creadores. Pero sí, como sabemos que las obras audiovisuales tienen además cada vez más vocación de distribución internacional, hay cada vez más coproducciones internacionales, ¿cómo va a encajar esta diferencia de legislación? ¿Cómo vamos a lidiar con esto, con obras audiovisuales que tienen también una... o sea, como que quieren ser globales y llegar a todas partes? Pues mira, en materia de propiedad intelectual, bajo mi punto de vista, de todas las legislaciones, de todas las materias sobre las que se puede legislar, en materia de propiedad intelectual creo que es la materia en la que más no hay homogeneidad, nunca la hay, y es normal porque culturalmente somos diferentes aquí en Asia, en América del Sur, América del Norte, en fin. Pero hay bastante homogeneidad porque hay una organización que se llama la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que vela por intentar que todos los sistemas de propiedad intelectual del mundo o aquellos que se quieren adherir, que son la mayoría, a esta organización, más o menos lo básico está regulado más o menos de la misma manera para que pueda efectivamente viajar, ¿vale? Para que los autores y los artistas puedan ser reconocidos en todos los sitios del mundo más o menos igual. Unos son 50 años se puede sumar de su muerte, otros son 70, en fin, hay diferencias, pero la base más o menos es parecida. Pero nunca creo yo, va a haber una legislación homogénea porque es imposible. Es imposible, culturalmente somos totalmente diferentes, nuestra tradición jurídica es diferente, es verdad que en Europa está más centrada en la persona, en Estados Unidos está más centrada en el beneficio económico y en Asia pues está centrada, desconozco Asia, más que ¿no? Mucho, pero vamos, no está centrada tampoco en el ser humano, sino también en crecer lo máximo posible para intentar pillar a
a la potencia que hasta ahora era Estados Unidos. Entonces, creo que es imposible que sea homogénea. Los autores creo que en ese sentido más o menos están protegidos en casi todos los sitios del mundo, pero en cuanto a inteligencia artificial, es verdad que las decisiones que se están tomando más rápidamente las están tomando en Estados Unidos, y ahí nos estamos mirando todos. La voluntad de proteger a los autores por encima de, digamos, el capital, que es algo como muy de los 60, que me ha sonado, pero bueno, de beneficio económico de las empresas, de los grandes productores, creo que está aquí más intenso esa protección, pero ya te digo, no creo que vaya a ser homogéneo en ningún sitio. O sea, homogéneo pero bueno, está ahora el anteproyecto de ley de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, que es pionero, sí, y Europa, somos creo que el primer territorio que ha aprobado una ley, y de hecho está muy bien porque el centro, o sea, lo que hace es precisamente lo que estábamos hablando, pone al humano en el centro, y a base de eso toda la ley se articula alrededor, y creo que es fundamental. Muchos de los conceptos que han salido durante la mesa hoy, transparencia, regulación, transparencia para saber si una IA ha generado un contenido, tenemos que poder rastrear ese contenido, todo lo que ha ayudado a generar ese contenido, para saber si se han vulnerado o no esos derechos de autor, ¿no? Y todo eso está en el anteproyecto de ley, y creo que es muy interesante. El otro día, uno de los artífices en Europa de esa ley, de español, no recuerdo su nombre, ya sabéis que no recuerdo los nombres. Yo nunca olvido una cara como nunca recuerdo un nombre. Os podré ver por ahí a daros un abrazo, pero no recordaré seguramente cómo os llamáis. Y luego me regañas. Pero bueno, comentaba que además ha sido uno de los que más ha empujado esta ley, que bueno, en Estados Unidos ya les han llamado para ver y tal, y ver cómo pueden coordinarse, y no sé si para hacerla igual o para hacerla todo lo contrario, ¿no? No sabemos todavía, pero sí, se está trabajando, y en Europa desde luego se está haciendo un gran trabajo al respecto. Hola. Disculpa, una última pregunta. No sé si sabéis que Javier Gutiérrez, el director de Book of Life, está haciendo el primer largometraje con IA. Creo que le va a llevar como 1 año o 15 meses y que se estrena en breve. Si sabéis algo del proyecto, no. Claro, mi pregunta era, ¿creéis que puede ser un punto y aparte en el mundo de la animación con la IA en el momento que se estrene esa película? Te voy a devolver la pregunta. ¿Sabes si lo ha hecho con subvención o no? Delicado. Pues no sé, creo que la está haciendo o en Estados Unidos. ¿Lo conocéis vosotros? Probablemente. No sé, la verdad que sé que la está haciendo, que se estrena en los próximos meses. Y claro, mi pregunta era si sabíais algo del proyecto y si puede indicar de alguna forma, ¿no? Yo dudo mucho que sea al 100% con la inteligencia artificial, porque no funcionan solos. O sea, quiero decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, 100% de inteligencia artificial no es posible. Algunos procesos, más que en otros casos, seguramente, y lo veremos, pero 100% inteligencia artificial... Ahora tengo muchísima curiosidad. Sí. Si tienes el teléfono, pásamelo, le doy un toque. No, quiero saber, o sea, ¿qué ha generado fotograma? No lo sé, no tengo ni idea. Claro, por eso tan complejo el proceso que... yo he leído la noticia, pero claro, desconozco cómo lo está haciendo. Lo que hemos hablado antes, que si hasta ahora, hasta hace mes y medio, no se podían generar personajes de manera consistente, pues igual es una cosa, es un experimento, algo experimental, no sé, como... Pues no sé, pues que se hacen cosas experimentales, no sé, no tengo ni idea, pero tengo curiosidad, me enteraré. Gracias por el tip. No, nada, me imagino que será igual, pues no sé, alguna empresa, ¿no? Como Sora, Emo, Abacus, no sé, alguien de esta que esté... idea. La verdad es que no lo sé yo. ¿Tenéis idea de esto? No, pero siempre que aparece una nueva tecnología hay alguien que es el primero en hacer lo que sea con esa nueva tecnología. También hubo uno que se hizo una película en un iPhone. Sí, correcto. Hola, no una pregunta, pero sí un poco una aportación, y dándole la razón a Verónica, que la falta de homogeneidad a nivel de leyes, a nivel de protección de la propiedad intelectual, se está viendo porque en Japón hay un proyecto de ley donde se ha modificado el texto diciendo que se pueden entrenar los modelos de Machine Learning con datos obtenidos ilegalmente, o sea que sin permiso, sin consentimiento, sin transparencia, y que los resultados pueden tener autoría y aplicación comercial o explotación comercial, con lo cual estamos viendo, pues en un espectro estamos viendo Estados Unidos y Europa en un lado del espectro, y en otro lado estamos viendo Japón, que es totalmente lo contrario, y eso nos debería preocupar a toda la gente que defendemos la ley de propiedad intelectual.
Voy a investigar lo de Japón porque lo desconocía, pero me gustaría saber a quién ponen el registro de propiedad intelectual como autor. Sí, claro. O sea, voy a investigar porque me resulta curioso que van a poner el procesador número, es decir, no sé. Y luego, a mí, y ahí Verónica igual también nos puedes arrojar más luz, hay una cosa que me preocupa de eso como productora, ya no como creadora, ¿vale? Sino como productora. Si yo, como productora, estoy trabajando para un cliente o incluso mi cliente final es la distribuidora, pues sabéis que en audiovisual tenemos el chain of title, ¿no? Que es una cosa que es como muy sagrada, tú tienes que poder certificar en todos los pasos del proceso a tu cliente final que en ningún momento se ha violado la propiedad intelectual y que toda la transmisión de derechos, esa cadena de transmisión de derechos se ha hecho de manera correcta, ¿vale? Que en Japón se apruebe esto y allí se genere un contenido que en algún momento un autor pueda llegar a desvelar que hay parte de su propiedad intelectual y levante la liebre y genere una ruptura de esa cadena de transmisión de derechos, a mí como productora no me daría ninguna garantía, aunque se haya producido, o como distribuidora, imagínate, ¿no? Que se haya producido en Japón con esa legislación, cuando sé que el resto del mundo aplica el chain of title, ¿no? Como algo casi sacrosanto. Entonces es un tema delicado, o sea, que se descuelguen tantísimo algunos territorios es delicado, porque luego no sé si ese producto va a poder viajar con garantías. Yo no me metería en ese melón, yo no la distribuiría. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí, a ver, sí, que averiguamos, sí, ¿no? De eso, sí, interesante. Investigaré. Gracias. Bueno, pues yo creo que con todas estas preguntas damos por finalizada la mesa. Daros las gracias a los cuatro, ha sido un auténtico placer estar con vosotros aquí. Gracias a todos vosotros por haber participado, a la Academia de la Televisión, a Madrid Film Office. Y bueno, mañana continúan las jornadas a partir de las 9:30 de la mañana. Os esperamos de nuevo a todos, estáis más que invitados para seguir disfrutando y aprendiendo. O sea que muchísimas gracias de nuevo y que tengáis buena tarde. Gracias.